Yo quisiera que mis primeras palabras fueran para agradecer a la Fundación Ramón Areces este encuentro y además para decir que, para hacer una aportación, digamos, del sentimiento que tengo cada vez que vengo a esta casa, que para mí es una especie de templo del saber. No estamos con demasiadas instituciones como esta en España, desgraciadamente, porque aquí se produce un apoyo a la investigación, hay un respeto por el conocimiento, hay una auténtica vocación de divulgación de la ciencia y, por lo tanto, venir a esta casa para mí siempre significa un momento extraordinario de gozo. Habitualmente, pues vengo a escuchar a las conferencias, las ponencias y los simposios que se desarrollan, pero hoy me cabe el honor de ocupar el estrado como ponente. Y esto se debe a la amistad con el profesor Nájera, a su benevolencia, porque me invitó a participar en este libro, a escribir un artículo sobre un tema del que realmente creo apasionada y profundamente, el tema de la importancia de las vacunas, que no cabe duda que mi querido amigo el profesor Sánchez Martos ya pues ha introducido, y le agradezco no la intromisión, sino la introducción que ha hecho sobre el tema, ¿no? Ustedes saben que las vacunas, junto a la potabilización de las aguas, son las dos medidas más trascendentes de la historia en cuanto a temas de salud pública. Que la aplicación sistemática de las vacunas ha permitido erradicar enfermedades como, por ejemplo, la viruela o como la polio, que ya está prácticamente erradicada, quedan en algunos países, como se nos ha dicho, y ha propiciado, por otra parte, que enfermedades clásicas como el sarampión, la rubeola, la parotiditis, el tétanos, la difteria, la toferina, la hepatitis A y B, hayan experimentado un descenso extraordinariamente significativo en los países donde se aplica de forma sistemática esta vacunación. Aceptando lo que acabamos de afirmar, que son hechos indiscutibles, y los números no se discuten, se pueden discutir otras cosas, pero los números no se discuten, ustedes se preguntarán, y se lo acaba de preguntar y de plantear el profesor Sánchez Martos, ¿cómo existen sectores de la población que rechazan las vacunas? Pues miren ustedes, la contestación es que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Cuando en un país se alcanzan altas coberturas vacunales, la población deja de percibir la gravedad de las enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna y empieza a preocuparse de los posibles efectos adversos que, aunque poco frecuentes, existen, y esto lleva a determinados colectivos a posicionarse en contra de las vacunas en una exhibición de ignorancia, de insensatez, de insolidaridad y de pseudoecologismo. Hay personas que sostienen, créanme que no hago ninguna exageración, hay personas que sostienen que es más beneficioso padecer una enfermedad que protegerse contra la misma, lo cual yo creo que estamos todos de acuerdo que es un evidente despropósito. Las vacunas constituyen un recurso sanitario preventivo muy singular, ya que se administran a gran escala a millones de personas, a sujetos sanos, habitualmente niños, y sobre todo se administran en el primer año de la vida. Por estas razones, los requerimientos de seguridad que se le exigen a las vacunas son muy superiores respecto a los fármacos convencionales que se aplican a personas enfermas, las cuales, los enfermos, están dispuestos a sufrir molestias, incomodidades, riesgos e incluso efectos secundarios frecuentes y en ocasiones incluso graves, con el objetivo de recuperar la salud. Permítame que les recuerde que nos pasamos la mitad de nuestra vida arruinando nuestra salud y la otra mitad de nuestra vida tratando de recuperarla, y la mayor parte de las veces sin éxito. Debemos recordar que el proceso de desarrollo de una vacuna es muy largo, en torno a 8, 10, 12 años, y que tiene una serie de fases. Hay una primera fase de seguridad en la que viene valorada las dosis variables de la vacuna en un restringido número de voluntarios sanos, una segunda fase en la que se sigue buscando y se sigue persiguiendo la seguridad, pero también la inmunogenicidad, y aquí se valora fundamentalmente la capacidad que tiene la vacuna
en cuanto a la producción de anticuerpos, que van a ser anticuerpos protectores, y una tercera fase en la que junto a la seguridad y la inmunogenicidad se estudia la eficacia para valorar que la vacuna previene contra la enfermedad y tiene una muy escasa reactogenicidad, es decir, unos leves, escasos y asumibles efectos adversos. Superadas estas tres fases, se someten a las agencias, que son extraordinariamente rigurosas, y se aprueba o no se aprueba, y ya posteriormente empieza la fase de fabricación, comercialización y de vigilancia post-marketing. Una vez comercializadas las vacunas, se aplica a un número ya muy elevado de personas, lo que permite detectar acontecimientos adversos especialmente infrecuentes que hayan podido pasar desapercibidos en las fases previas. Con este fin se han establecido programas de vigilancia nacionales e internacionales que permiten recoger e intercambiar información. Les recuerdo que todas estas exigencias y controles para poner de manifiesto que en la actualidad no solo disponemos de más vacunas, afortunadamente, sino que estas son cada día más seguras y más eficaces. Afortunadamente en España las coberturas vacunales en niños son muy elevadas, entre las mejores de los países desarrollados, cercanas en muchas ocasiones al 100%. Estas cifras envidiables se deben fundamentalmente a tres razones. La primera, a la labor educativa de los pediatras y puericultores a lo largo de décadas. Yo creo que no se ha hecho todavía justicia a aquel cuerpo de puericultores del Estado y aquel cuerpo de aquellas escuelas de puericultura que realmente gestionaban y formaban a grandes especialistas y a grandes personas que promovían todo este tipo de prevenciones y sobre todo la aplicación de la vacuna, el apoyo a la lactancia materna, etcétera, y que sentaron las bases de la moderna pediatría española. Por otra parte, a que la sociedad y especialmente los padres han captado este mensaje de la bondad de las vacunas y también a la colaboración y a los recursos que las autoridades sanitarias han dedicado en nuestro país. Yo agradezco profundísimamente la presencia hoy aquí del exministro Romay Beccaria, hombre que ha estado implicado a lo largo de toda su vida, es un servidor del Estado, diría yo. Yo creo que es una buena manera de definirlo, y que realmente no solamente ha estado preocupado, sino que está aquí esta tarde con nosotros porque estamos hablando de este tema. Así que, don José Manuel, muchísimas gracias por su presencia, porque usted realmente ha sido una figura insigne y le debemos el que la pediatría española y los niños españoles tengan en buena medida este altísimo nivel de coberturas. Este trípode del que hemos hablado ha permitido que en España haya unas excelentes coberturas vacunales en la edad infanto-juvenil, mientras que en el adulto, siendo amables, las podemos catalogar como de manifiestamente mejorables. Por último, quería exponerles a ustedes cuáles serían las características de una vacuna ideal. Una vacuna ideal sería aquella que tuviera las siguientes cualidades. Debe de proteger contra una enfermedad frecuente, grave o potencialmente grave. Debe tener una elevada eficacia, efectividad y eficiencia frente a la enfermedad. Debe proporcionar una elevada y prolongada protección. Debe poder administrarse a partir de los 2 meses. Debe permitir combinarse con otras vacunas. Afortunadamente hoy disponemos de vacunas combinadas. La difteria, tétanos, pertussis es un buen ejemplo. Sarampión, rubeola, parotiditis, otro buen ejemplo. La pentavalente, la hexavalente, a través de la cual con un único pinchazo administramos 6 distintas vacunas, ¿no? Es un paso absolutamente de gigantes. La vacuna ideal también debe ser de fácil administración. Debe tener una nula, escasa o leve reactogenicidad. Debe ser estable y fácil de conservar. Piensen ustedes que las vacunas es algo que podemos llevar hasta los sitios más recónditos. Yo recuerdo una vez, estando por un río de Brasil, vi una pequeña choza que ponía centro de vacunas.
y me produjo una enorme felicidad y pensé cómo realmente las vacunas pueden llegar a los sitios más recónditos. Ustedes nunca van a encontrar en un sitio de estos un centro de trasplante, nunca lo van a encontrar, pero pueden encontrar un centro de vacunas y por lo tanto fíjense cómo se pueden llevar a los sitios realmente más apartados y más marginales. Una vacuna ideal debe tener un coste asumible, debe tener una fabricación asegurada y a ser posible por múltiples empresas para favorecer la competencia y para evitar monopolios. Y, para finalizar, quería dejar unos mensajes que yo creo que debemos de trasladar a la sociedad y que son que cada vez disponemos de un mayor número de vacunas y que estas son cada día más seguras y eficaces, que para evitar las enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna, tenemos que seguir vacunando a toda la población infantil, aplicando los calendarios vacunales que proponen las sociedades científicas. Y muchas veces hay personas que dicen, a lo mejor, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir vacunando contra la difteria? ¿O tenemos que seguir vacunando contra el sarampión? Si no hay difteria, si no hay sarampión. Bueno, pues precisamente para que no haya difteria, para que no haya sarampión, hay que seguir vacunando. Porque, y dándole vueltas a la cabeza, se me ocurrió, no sé si es un buen ejemplo, a lo mejor no es un buen ejemplo, el que ustedes imagínense la situación en la que un día dejara de haber accidentes de tráfico. Sería un desidrato, ¿no? No habría accidente de tráfico, nadie moriría por accidente de tráfico, ni habría heridos por accidente de tráfico. Vamos a pensar en esa situación idílica, absolutamente utópica. Entonces, alguien diría, bueno, pues si no hay accidente de tráfico, quitemos las normas de tráfico, quitemos las señales de las carreteras, porque como ya nadie se mata en accidente de tráfico, no hacen falta. Bueno, pues sería algo parecido con las vacunas. No sé si es afortunada la relación o no, pero bueno, ya la meditaré más despacio y veré si lo es. Hay que tener en cuenta que las enfermedades vuelven cuando se suspenden las vacunas. Tenemos ejemplos en la Unión Soviética con la difteria, por ejemplo, o cuando en País de Gales, o cuando en Japón dejó de vacunarse contra la toferina, cómo empezaron a aparecer casos de toferina y muertes por toferina. Que aunque las vacunas pueden dar lugar a efectos adversos, estos suelen ser leves, infrecuentes y siempre infinitamente menores que los que tienen la enfermedad. Que en el diseño y desarrollo de una vacuna, así como en su posterior comercialización, se toman unas medidas de control y vigilancia extraordinariamente rigurosas. Que debemos evitar que las vacunas mueran de éxito, ya que este éxito es su peor enemigo. Que las preocupaciones y temores que algunos padres bien intencionados, algunos los hay bien intencionados en estas relaciones, pueden tener respecto a las vacunas, deben ser aclaradas por el pediatra con empatía, con un lenguaje claro y asequible, basado en estudios científicos rigurosos, y que debemos ser beligerantes, yo por lo menos estoy dispuesto a hacerlo, con los ignorantes, insolidarios y falsos ecologistas que de forma aislada u organizada se erigen en contra de las vacunas porque son un peligro público y como tales deben ser considerados. Muchas gracias.